Mi nombre es Ivana Lepka Samama Núñez, estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. El tema que voy a presentar es la cinemática. Los subtemas son determinación de movimientos de una partícula, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Determinación de movimiento de una partícula. ¿Qué es? El movimiento de cada partícula está determinado por la acción de las fuerzas exteriores al sistema y de las fuerzas de interacción de las otras partículas del sistema sobre la partícula considerada. Cuando un sistema es aislado, el centro de la masa se mueve con velocidad constante. La partícula se mueve bajo la acción de las fuerzas interiores o de interacción mutua. El movimiento de una partícula es conocido si se sabe la posición de la partícula para todo valor de tiempo t. En la práctica se determinará por el tipo de aceleración que tenga la partícula, considerando tres clases comunes de movimiento: función del tiempo, función de la distancia y función de la velocidad. Movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Esto implica que el espacio recorrido es igual que el desplazamiento, en tiempos iguales se recorren distancias iguales, la rapidez es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. Tenemos lo que es su posición, que su unidad es de metros y se obtiene por la fórmula x igual a x0, que es la posición inicial, más b, que es la velocidad, por t, que es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo. Tenemos también lo que es la velocidad. La velocidad del cuerpo es constante y por lo tanto igual a la velocidad inicial. Su unidad es de metros por segundo. La fórmula es v igual a velocidad inicial igual a CTE. La aceleración. Su unidad es de metros por segundos al cuadrado. Su valor a lo largo del movimiento siempre es 0. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es el movimiento de una partícula por una línea recta con una aceleración constante, es decir, la partícula se desplaza por el eje de coordenadas. La velocidad aumenta o disminuye de manera lineal respecto al tiempo, es decir, la aceleración es constante. Como podemos ver, la posición. La posición de la partícula en el tiempo aumenta o disminuye exponencialmente en función de aceleración. Tenemos aquí la fórmula donde es x de t igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Tenemos velocidad, que la partícula cambia linealmente en el transcurso de tiempo, es decir, para un mismo incremento de tiempo se produce un mismo incremento de velocidad por la constancia de la aceleración. Como vemos aquí, la fórmula es v de t igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y tenemos lo que es la aceleración. La aceleración del cuerpo que lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado manteniendo una aceleración constante. Entonces tenemos a de t igual a constante. Componentes rectangulares de la velocidad y aceleración. Los componentes rectangulares de la aceleración no tienen significado físico, pero sí lo tienen los componentes de la aceleración en un nuevo sistema de referencia formando por la tangente a la trayectoria y la normal a la misma. Es el uso de los componentes rectangulares para describir la posición, velocidad y la aceleración de una partícula. Es en particular efectivo cuando el componente AX de la aceleración solo depende de t, x o v
y de la forma similar para las aceleraciones en sus componentes rectangulares correspondientes. La cinemática es de gran importancia porque así conocemos cada tipo de movimientos que hay y cómo se generan sus ecuaciones, cómo se calcula el tiempo, la distancia, la aceleración, la posición y así como lo podemos determinar, y también los componentes rectangulares.